Hemos llegado al final de una semana en la que el Señor nos ha instruido para saber cómo administrarnos en tiempos de crisis. Y sé que pasamos por momentos difíciles, este mundo está lleno de eso, pero el día de ayer también destacábamos que aunque las promesas de los políticos en el mundo entero o de los gurúes, de visionarios de la sociedad piensan que el mundo va a mejor, la Biblia enseña que vamos a entrar en momentos de dificultades mucho más graves. Ahora, considerando eso, vamos a orar y vamos a hacer un resumen de lo que hemos estudiado para que con la ayuda de nuestro pastor podamos aplicar estos principios a nuestra vida hoy mientras nos preparamos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro buen Padre Celestial, necesitamos sabiduría de lo alto porque solo con tu ayuda podemos salir adelante, solo con tu ayuda podemos hacer frente a los desafíos de la vida. Y hoy rogamos, mi Dios, que por favor tú instruyas nuestros corazones con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La primera pregunta para poder hacer el resumen de esta semana, pastor, que viene a mi mente es: ¿qué podemos hacer como cristianos que vivimos en una sociedad o en una época, para decirlo mejor, que ha visto prosperidad? Una época en la que como cristianos también vemos prosperidad. La iglesia nunca ha sido tan próspera en tiempos pasados como ahora. ¿Cómo podemos hacer como cristianos para no cometer el error de confiar en esos recursos antes que en Dios, que es algo que ya veíamos en la semana? Porque a veces puede ser que digamos, bueno, estamos creciendo en riqueza, podemos tener más recursos para lo que queremos hacer, pero ¿cómo cuidarnos de eso? Bueno, siempre hay un peligro. De hecho, esta semana hemos estudiado qué le pasó al rey David, Sí. cuando él vio las batallas que había librado, las que había ganado, y pensó en su ejército y cómo lo había equipado. En un momento él se llenó de orgullo y él quiso demostrar su poder al nombrar al pueblo, al hacer un censo, y recibió la desaprobación de Dios. Ahora sí puede ser muy peligroso cuando la iglesia dice, bueno, tenemos para las necesidades que puedan surgir, tenemos ahorros, tenemos esto, y es muy peligroso que dejemos de confiar en Dios. De hecho, la manera como podemos nosotros confiar en el Señor es siempre aprendiendo a depender de Él, pero para depender de Él muchas veces Dios permite que vengan las crisis, Sí. que vengan las crisis a nuestra vida. Y aunque hay prosperidad en la sociedad en general, ahora estoy hablando no de la iglesia, sino de la sociedad, también hay peligros. De hecho, esta semana, mientras estamos grabando esta lección, surgió la noticia de uno de los bancos de Estados Unidos que tuvo que cerrar, cayó en quiebra, un banco de los más famosos, antiguos en Estados Unidos. Así que nuevamente el mensaje es, el dinero y las cosas materiales en este mundo no son seguras. Imaginemos un banco, la dimensión de ese banco de Estados Unidos, de valores, de activos, de lo que sea que ellos manejaban. Son muchos números que a veces ni siquiera puede uno pronunciarlo, y sin embargo quebró, está en la calle. Quiere decir que esta lección viene en un momento oportuno para decirnos: no pongan su confianza en las cosas materiales, sean muchas, sean pocas. El gran problema, hermano Gerson, es que algunos pensamos, no, pero yo no soy de esos de Wall Street, yo no soy de Silicon Valley, yo no soy de esos, estoy mencionando pues lugares en Estados Unidos, ya sea de recursos financieros, tecnológicos. Yo no soy un multimillonario, yo no aparezco en la lista Forbes. No, pero no necesitamos estar allí para realmente saber si estamos poniendo nuestra confianza en las cosas de este mundo en vez de poner nuestra confianza en Dios. Y me llama mucho la atención eso, pastor, porque ¿cómo puede ser que nosotros, que sí decimos, no, es que esas tentaciones de dejar de ser generosos con otros, son tentaciones para los archimillonarios, para la gente que tiene muchísimo dinero, pero cómo nosotros
en nuestra clase media, los que están catalogados en esa área o en esa línea, podríamos decir, esa clase, teniendo nuestros teléfonos inteligentes, nuestras computadoras, nuestra conexión por cable, nuestra conexión de internet, en realidad sí podemos estar tan, o quizá podría decir, más engañados que aquellos que saben que tienen riquezas en verdad. Bueno, creo que a veces el término medio es muy peligroso. De hecho, el libro de Apocalipsis dice que eso es ser tibio y es mejor definirse, ¿verdad? O eres frío o eres caliente, pero tibio no. Y uno de los problemas que usted ha mencionado, yo lo resumiría todo en una sola palabra, la palabra comodidad. El gran problema de muchos es esto: ok, sí, ya tengo mi carro, tengo mi casa, tengo mi televisión, o sea, no soy un multimillonario, pero tengo lo que necesito. Pero esa comodidad viene a un precio, y es que estamos ocupados todo el tiempo. Y la Biblia nos advierte contra esto, porque eso puede significar que no estamos dedicando tiempo a cosas que son muy importantes. De hecho, yo estaba escuchando hace poco un consejo de alguien que incluso fue premio Nobel, y decía él: dejar una gran herencia no es muy sabio, porque eso significa que la persona pasó trabajando todo el tiempo y no la disfrutó. Y nosotros hemos conocido situaciones en las que eso puede suceder. Así que hay un peligro siempre y hay un engaño. De hecho, a veces teniendo poco es donde más se pueden probar nuestros corazones. Claro. Porque si recordamos la parábola que Jesús contó de los talentos, al que se le dio uno fue el que falló en administrarlo, porque creyó, no es mucho y tampoco es nada, pues mejor lo mantengo. Y él falló en poner ese talento en servicio para Dios. Y la Biblia nos dice: el que es fiel en lo muy poco, lo será también en lo mucho. Yo siempre he dicho que si uno ama al Señor y teme a Dios, Él le va a dar lo que necesita. Amén. Él le va a dar lo que necesita, como la oración que hacía el proverbista: no me des ni riqueza extrema para que yo me olvide de ti, ni pobreza, porque tampoco la pobreza es algo bueno. El pobre es explotado, el pobre sufre, es engañado, está a merced de lo que otro haga. Y entonces pedía el balance, y si nosotros somos fieles en lo poco que tenemos, debemos entonces mostrar que estamos preparados para cosas mayores. Pero ¿cuántas veces no hemos visto nosotros personas que con lo poco que tenían se les dio un poquito más de dinero, de poder, de esto, y comenzaron a hacer cosas que no eran correctas, y uno dice: wow, y si esta persona fuera uno de esos multimillonarios, definitivamente, ¿qué pasaría en el mundo? Así que no nos confiemos. El hecho de que no somos los grandes ricos de este mundo, pero con lo que tenemos, ahí se prueba nuestro corazón. Si aún con lo poco que tenemos no somos capaces de dar a Dios lo que Él pide y se merece, entonces podemos cuestionar nuestros propios corazones si realmente nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas. Y ahora, pastor, usted dice, si no podemos dar lo que Él nos pide, y hablamos del diezmo, ofrenda, son cosas que habitualmente llegan a nuestra mente y que lamentablemente muchos cuestionan, y ya hemos estudiado hace nada más una semana sobre entregar todo lo demás una vez que lleguen nuestros últimos días de vida. Pero, pastor, ¿qué podemos hacer? Además de diezmar y ofrendar, que sea práctico, que demuestre que yo realmente me estoy preparando para el reino de los cielos y que soy consciente de las crisis que vienen sobre este mundo. Bueno, creo que primero nuestra comunión con Dios es vital. Una persona que aparta tiempo cada día para leer la palabra de Dios, para orar y para compartir el Evangelio, creo que va por buen camino, porque el asunto en la iglesia, y yo tengo que aclarar esto porque muchos lo malinterpretan y piensan que solo es como una cuota a una membresía. Mire que nos puede pasar, por ejemplo, alguien puede inscribirse en un gimnasio, paga la membresía, pero no por eso va a tener un cuerpo esbelto, ¿verdad? Atlético. Si paga la membresía del gimnasio, pero no va, no asiste al entrenamiento,
entonces eso no le va a mejorar su cuerpo. Ahora puede pasar lo mismo con la iglesia y quiero ser muy claro con todos que no se trata solo de pagar, no se trata solo de dar, bueno, ya di mi dinero, ya yo me voy a salvar, no, jamás. Se trata de una relación con Cristo Jesús. Amén. Si nosotros tenemos esa relación con Cristo y si nosotros somos generosos con los demás, creo que esta es una prueba también muy buena. Estar atento a las necesidades de los demás es otra manera de que nosotros podemos estar seguros que el Evangelio de Dios está haciendo efecto en nuestros corazones. Pero todo comienza con la base espiritual, que fue lo que le faltó también a los judíos, y por eso Jesús tuvo que decirle, mire, tenían que hacer aquello. Está bien que hasta contaban las semillitas más pequeñas cuál era para Dios, pero se olvidaron de el amor, de la misericordia, de ayudar al prójimo, de amar, de no despreciar al prójimo por su estatus, por su condición. Entonces creo que nosotros también podemos añadir a nuestra fidelidad a Dios. En realidad, más bien, la fidelidad a Dios es añadido a nuestra base de comunión con Él, de predicar el Evangelio. Es otro aspecto muy importante. Personalmente, compartir el Evangelio. Hay muchas personas que están en necesidad y siempre habrá oportunidad de, a través de diferentes medios, poder impactar la vida de esas personas. Amén. Y bueno, queremos trasladarle una pregunta a usted que está escuchando Radio Adventista o que está viendo esta transmisión, y es, ¿qué pasaría con su fe si el día de mañana ya no pudiera comprar ni vender? Eso fue lo que estudiamos el día de ayer, pero también se dio una respuesta sobre esto. Y pastor, solamente como una reflexión final, quisiera que nos ayudara para que podamos comprender que aunque van a venir estas crisis, de todas maneras no necesitamos temer, porque como ya usted lo decía, Dios está al control y Dios va a proveer lo que necesitamos incluso en medio de las crisis. Totalmente, tenemos que aprender a temer a Dios y a confiar en Él. Sí, habrán tribulaciones en este mundo, las ha habido desde el principio y habrá hasta el final, pero nosotros tenemos que saber que Dios va a proveer. Ahí van a resaltar en una manera especial todos esos, por ejemplo, los salmos que le gusta a mucha gente, que nos gusta, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y luego cuando dice que caerán 1000 a tu lado, a tu diestra, y a ti no llegarán. Ahora se cumplen, pero sabe que especialmente para ese momento de la última gran angustia que va a venir sobre este mundo, del tiempo de angustia cual nunca fue antes, allí va a cobrar vida todo esto, pero nuevamente, como dice el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor. Eso va a ser real en mi vida cuando Dios tenga el primer lugar en todo, no solo para un aspecto, sino para toda mi vida. Y vamos a contar con la bendición y la seguridad de que somos amados por Él. Y aún sabremos que el cristiano, no solo por eso, no significa que no va a tener pérdida. Aunque confíe en Dios, hay personas que confiaron en Dios. Juan el Bautista confió en Dios, perdió su cabeza. Otros creyentes confiaron en Dios y también tuvieron dificultades, pero entonces ahí es donde entra la promesa de Dios para una vida futura, eterna, y decirnos que aún si morimos por Él, vamos a vivir nuevamente. Entonces tenemos cubiertas todas esas necesidades de seguridad que una persona puede tener, puede desear en este mundo. Y quisiera, pastor, que nos ayudara a orar por eso, para que pongamos esa confianza en saber que Dios se ha asegurado de que todo esté cubierto a favor de sus hijos. Amén. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por este momento que nos das, porque nos has permitido recordar en el estudio de esta semana de que hemos de mirar a ti y aprender a confiar en ti y a temerte todos los días de nuestra vida. Gracias porque nos estás preparando para la gran confrontación final entre el bien y el mal.
Reconocemos, Señor, que no podremos en nuestras propias fuerzas, que se tocarán las fibras más delicadas de nuestras emociones, donde tendremos que decidir si vivir o no vivir. Pero ayúdanos a recordar que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. En el nombre de Jesús. Amén.